Jesús inició su misión de predicar el Evangelio para establecer el reino de Dios en la tierra en Cafarnaún. Jesús, como escuchamos el domingo pasado, estuvo en la sinagoga, puesto que se trataba de un día sábado. Y una vez que él transmitió la palabra de Dios, salió de la sinagoga y San Marcos nos dice que lo acompañaban dos de sus primeros discípulos, Santiago y Juan. Y junto con Jesús se dirigieron a la casa de Pedro y de Andrés, que eran también los otros dos discípulos que Jesús había llamado. Y nos narra San Marcos que cuando llegaron a la casa de Pedro, se dieron cuenta que la suegra de Pedro estaba muy enferma. Y fueron y le dijeron a Jesús, y Jesús inmediatamente la tomó de la mano y la levantó. Y San Marcos nos dice que se puso de pie, que la fiebre que tenía se curó, se ausentó, y ella empezó a servirles a todos los que estaban ahí. Y luego también San Marcos nos dice que a la puesta del sol le llevaron a Jesús muchos enfermos, muchas personas que estaban poseídas de un espíritu maligno. Podemos ver cómo Jesús se preocupa por los demás. Era un día sábado y no se podía trabajar según las normas de los judíos. Sin embargo, ese no poderse trabajar terminaba la puesta del sol. Por eso nos dice San Marcos que a la puesta del sol, cuando ya no era obligatorio el dejar de trabajar, Jesús curó a muchos enfermos y lanzó muchos espíritus. Y también nos dice San Marcos que no los dejaba que dijeran quién era Él, puesto que iban a descubrir que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios. En este pequeño párrafo del Evangelio podemos apreciar tres cosas sobre todo. La primera, la preocupación de Jesús por las necesidades de los demás, sobre todo por los solos, por los abandonados, por las personas enfermas, por las personas poseídas por espíritus malignos. Jesús viene a traernos la salvación, no solo del espíritu, sino también la salvación del cuerpo. Viene también a ayudarnos en situaciones difíciles, como lo vemos ahora con todos estos enfermos de Cafarnaún, y Jesús se preocupa por ellos. Y los apóstoles, sus discípulos, empiezan también a preocuparse por aquellas personas enfermas, por aquellas personas solas, y sobre todo se preocupa por los más desvalidos. También nos dice San Marcos que Jesús, ya después de haber curado enfermos, sin duda alguna que también descansó, pero nos dice que muy de madrugada Jesús se levantó, se fue a un lugar apartado para hacer oración. Este es el otro punto. Jesús se preocupa de los necesitados y los ayuda, pero también se preocupa
de estar en comunión, de estar en relación con su Padre Dios. Son dos puntos muy importantes para nuestra vida de cristianos: el preocuparnos por los demás, ayudar a los demás, pero también estar en comunicación con Dios nuestro Padre. Y al amanecer, los 4 nuevos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, Pedro y Andrés, van a buscar a Jesús y llegan y le dicen: todos te andan buscando. Y Jesús los atiende. Jesús les dice a sus apóstoles: tengo que predicar el Evangelio también a otras comunidades. Esa es la misión de Jesús: predicar el Evangelio, estar en contacto con Dios y preocuparse también por las necesidades de los demás. En este tiempo de pandemia podemos preguntarnos: ¿qué tanto nos hemos preocupado por los que sufren al perder un ser querido? ¿Qué tanto nos hemos preocupado por los que están padeciendo dificultades económicas por la pandemia? ¿Qué tanto nos hemos preocupado ante las diferentes necesidades de los demás? Es una pregunta, pues, que a la luz de un Jesús preocupado por los demás, de un Jesús que se comunica con su Padre Dios, de un Jesús que está preocupado también por anunciar el Evangelio. En estos tiempos de pandemia es necesario que nuestra fe realmente se fortalezca por medio de la oración, por medio del contacto y relación con Dios, y que nos hagamos más sensibles a las necesidades de los demás.